de Romanos capítulo número 4. Dios bendiga a los esforzados y esforzadas. Dios bendiga a los que se incorporan a la misión cristiana Bethesda, a los que nos sintonizan a diferentes partes del mundo. Dios les bendiga. Capítulo 4, verso 25. Vamos a leer del 24 al 25. Sino también como con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amado y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa noche te damos gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que nos hables a través de tu palabra, que alcances a los que han de ser salvos, fortalezcas a los débiles y sanes a los enfermos en Cristo Jesús. Eterno Dios, te pedimos misericordia, que tu Espíritu Santo venga sobre tu iglesia, nos guíe y nos fortalezca para gloria de su nombre. Gracias, Señor. Por siempre la gloria es suya. Amén y amén. Y quisiéramos hablar los resultados de la resurrección de Cristo. Los resultados de la resurrección de Cristo. En otras palabras, los beneficios que usted y yo hemos adquirido en esa resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Acuérdense, hermanos, la palabra que nos enseña a usted y a mí en el capítulo 2, verso 5 del libro de Efesios. Un ejemplo, dice que estando muertos en delitos y pecado, por gracia hemos sido salvos. Digamos que uno de los beneficios de la resurrección de Cristo es que usted y yo, sus pecados y los míos, en esa muerte y resurrección de Cristo, hemos recibido la justificación de Dios. Digamos que el Padre ya no nos ve como pecadores. Ahora el Padre nos ve justificados en la fe en el Hijo de Dios. Digamos que la sangre que Cristo derramó por usted y por mí en ese madero nos ha limpiado de todo pecado. Hoy yo pregunto, ¿usted se ve limpio de pecado o cómo se ve? Solo uno. Aleluya. Fíjese que el apóstol Pablo veía a los que hemos sido justificados en Él, que Cristo llevó nuestros pecados y que el Padre había levantado a Cristo dentro de los muertos para que su fe y la mía no esté fundada en filosofía humana o en filosofía de denominaciones, sino en el autor de la vida, en el Hijo de Dios, en el que justifica a los pecadores de la tierra. Un ejemplo de ellos, el verso 4 de este capítulo primero del libro de Romanos. Quiero que se vaya un poco para atrás. Acuérdense que el Padre declaró y justificó a su Hijo. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿A dónde radica el poder de Dios? En el Espíritu Santo de Él. Acuérdese que el Espíritu Santo es una persona, no es una
fuerza activa, como dicen los Jesus Only, o no es como una fuerza, ¿cómo se llama? Como dicen los testigos de Jehová, los TAC Russer, que dicen que es una fuerza activa también. No, el Espíritu Santo es una persona, es el poder de Dios que nos fortalece, que nos guía, que cuando estamos débiles viene el Espíritu de Dios e intercede por nosotros delante del Padre. Dice que el Padre declaró, oiga cómo dice que la palabra, que el Padre fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Digamos que el Espíritu de Dios no es cualquier cosa, no es cualquier fuerza activa, no, es la misma deidad de la persona de Dios, que tiene en sí el poder suficiente para justificar, para declarar, y la santidad está en él, la pone en su Hijo Jesucristo, y en su Hijo usted y yo hemos sido consagrados, santificados y declarados justificados para gloria de Dios Padre. Qué hermoso privilegio, hermano. Y mire, por la resurrección de entre los muertos, digamos que el Espíritu de Dios nos reafirma, nos certifica que así como resucitó a su Hijo, también va a resucitar a los que morimos en él. Y el 5 nos confirma más. Y por quién recibimos, miren qué hermoso, la gracia y el apostolado. El que ya es ministro, siéntase privilegiado. Como ministro del Evangelio, siéntase orgulloso, pero honre esa gracia que Dios ha puesto en usted y en mí, dando buen testimonio, viviendo el Evangelio de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, rechazando toda clase de artimaña, de oferta que el diablo nos lanza. Porque es un privilegio recibir el ministerio. Pablo lo estaba recibiendo del apostolado, nosotros del ministerio de pastor. Porque si decimos que somos apóstoles, el apóstol es el que anduvo con Cristo, caminó con Cristo, durmió con Cristo, vio los milagros, la resurrección de los muertos y tantas cosas lindas que hizo Jesús. Y nosotros queríamos visto que una mosca se resucite. Sí, ese es el verdadero apostolado, el que resucita muertos a través de ese ministerio de ellos. Pero nosotros ni una mosca hemos visto que ha resucitado. Y decirle, mosca, resucítate de los muertos. Ay, Dios, más tilinde está. Amén, hermano. No te más caleco. Venir llegando a la gana. Y miren qué lindo. ¿Para qué puso Dios la gracia? Para obediencia. No es para ser más altivo, no es para ser más arrogante, no es para ser más orgulloso, no, es para ser más sencillo y más humilde. Porque la obediencia te trae humildad, te trae sencillez, te trae lo que Jesús nos enseñaba: aprendan de mí, decía, que soy manso y humilde. Digamos que la gracia de Dios puesta en su iglesia tiene que hacer a hombres y mujeres más obedientes, rechazar toda oferta de la carne del mundo, porque la gracia es irresistible, que está en usted y está en mí. Por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Digamos que todo lo que usted y yo hacemos ya no es para que nos vean, ya no es para que nos den un premio Nobel, ya no es para que caminemos en alfombra roja, no, es para ser más sencillos, porque somos embajadores de Cristo, como promoviendo el evangelio de la salvación a todas las naciones, y lo tenemos que hacer no por recibir un salario, sino todo por amor de Cristo, por amor al Salvador, por amor al que se levantó de los
Digamos que los beneficios de esa resurrección son grandes. Si usted no lo valora, después se puede lamentar. Si usted se llegara a quedar en la gran tribulación, después va a desear estos tiempos de periodo de gracia que estamos viviendo. Pero ya puede ser demasiado tarde. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué murió Cristo? En el verso 25 que leemos del capítulo 4 de Romanos, que tomamos como apoyo, para justificar a los hombres pecadores. Digamos que no hay otra justificación mejor y más perfecta, que es la del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Como punto número 3, provee poder para vivir una vida victoriosa. Hoy yo le pregunto, ¿usted tiene esa vida victoriosa? Mire, hermano, hay hermanos que ahí vienen. Y ya casi para decir amén. Y todavía ya vienen cansados del camino. Fíjense, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder para poder vivificarnos. Que el que ya no tiene fuerza reciba fuerza. Que el que siente que va a desmayar, que reciba la fuerza necesaria. Que el que sienta que va a morir, que el poder del Nazareno que está en él le dé vida, vida y en abundante. Digamos Romanos, váyase a Romanos 6:4. Oiga lo que dice referente a lo que estamos hablando. ¿Quién me lo lee? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué lindo, ¿va? Digamos que cuando usted camina en obediencia, aún dentro de la vida humana, estamos viviendo una vida victoriosa. Yo no creo en esos cristianos que todo el tiempo se pasan lamentando, que todo el tiempo se pasan quebrando los dedos. Si la vida del cristiano es muy alegre, la vida del cristiano es victoriosa, la vida del creyente, la gracia del Hijo de Dios, no hay derrota, no hay desánimo. Va a venir el desánimo, pero viene el Espíritu que nos da la fuerza para seguir en victoria. Usted está en victoria, y no la victoria de la vecina, sino la victoria que viene de Dios. Amén, hermanito. Oiga qué lindo, porque somos sepultados. Estaba hablando el apóstol Pablo de una sepultura espiritual, no de una sepultura física, porque el rey David en uno de sus salmos dice que los muertos no van a alabar a Jehová. Entonces, Dios tiene que usar su vida y la mía en vida. Porque ya muerto, muchos se olvidan. Solo dicen, me acuerdo cuando el diácono hacía esto y lo otro. Me acuerdo cuando el pastor nos exhortaba y nos regañaba. Ya solo son memorias de recuerdos. No, Pablo está hablando de una sepultura espiritual. Cuando usted recibe a Cristo y se arrepiente de sus pecados, se le enseña que tiene que ser procesado al bautismo en agua para que su vida vieja, placentera de placeres de pecado, sea sepultado en las aguas del bautismo. Alabado sea Dios. En otras palabras, somos muertos por causa de Jesús y resucitaremos juntamente con él. Y miren qué lindo, juntamente con él para muerte. En otras palabras, el cristiano ya no vive para sí, ya vive para el Señor. No es que yo hago lo que mi marido dice, no es que yo hago lo que mi mujer dice, ay, es que yo hago lo que mis hijos dicen. No, usted y yo no le debemos la vida ni al mundo ni a la sociedad, sino somos a Cristo. ¿Por qué? Porque por amor se entregó por usted y por mí, y por amor se levantó de entre los muertos para darnos fe que más allá de la muerte hay esperanza de vida y resucitaremos. Hoy ya no vivimos para nuestra vida,
Ya no vivimos para nuestros caprichos, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Si usted como creyente hace todavía lo que le da la gana, entonces está mal usted. No está mal, no dije está mal, está mal. No le... Bendito. Amén, hermano. Mire, cuando usted obedece la palabra, hay gente que tiene 2 años, 3 años, 5 años y todavía no se han bautizado. Y dice, es que permítame, pastor, estoy pensando. Si el evangelio no es de pensarlo, el evangelio es de acción. Si lo que cuesta es que el hombre y la mujer salgan del pecado, que reconozcan que están muertos en delitos y pecados, pero cuando él ya recibe a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, de ahí en adelante solo hay que accionar y obedecer. Así de sencillo. El evangelio solo es de levantarse y accionar, caminar. Entonces, si usted es creyente y tiene 1 año de ser cristiano y todavía no se ha bautizado, ¿qué está pensando? ¿Qué está esperando? O está en los pensamientos que todavía tiene la concubina como amante. Como cristiano ya no lo sea. Como pastor ya no sea sinvergüenza dejar a su esposa y llevarse a otra oveja. Sinvergüenza, mal habido. Usted no ha nacido de nuevo porque usted ama todavía la vianda del mundo. Ustedes los de aquí no aman la vianda, ¿no? ¡Ah! La de aquí, esto está más peor. De verdad, hermano, fíjese, el que ha nacido en el bautismo, porque después de que usted sale de las aguas, el viejo hombre y la vieja mujer quedó sepultado. De la sepultura espiritual está hablando Pablo. Pero cuando usted ya sale el hombre renovado, la mujer renovada. Ya no está pensando en dejar a su esposa, sino ser fiel a Dios y ser fiel a su esposa, ser fiel a Dios y ser fiel a su esposo. Pero si usted está pensando en dejarlo, usted a ver cuál es su Dios. Porque el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, dice el apóstol Pablo, todas son hechas nuevas para gloria de Dios Padre. Aleluya. Si usted ha dejado a su esposa, deje esa concubina y vaya a reconciliarse con ella y sírvale a Dios, no sea sinvergüenza, carnudo. Porque hay unos ministros que me están viendo que han dejado a sus mujeres. Hay unos ministros que han dejado a sus mujeres por las secretarias. Por eso es que yo con las secretarias casi no soy muy amigable, porque estas viejas coquetas son chuletas carnales, andan tirando carne en el mundo, ¿no? Sí, es cierto. Por eso es que caen los pastores. Dice, ay, que mi carne ya está más viejita, dice, y con esta me voy a rejuvenecer. ¿Quién le ha dicho? Si el pecado es muerte, el adulterio es muerte, la fornicación es muerte, ven a Cristo y sal de esa vida miserable. Amén, hermanito. ¿Sigo o termino? Los de aquí, ya, vámonos. Es que estos son los del problema hoy. Este bando, Bendito Dios. Así, oiga, como Cristo resucitó por los muertos, por la gloria del Padre, así también, dice, nosotros. Ahí ya nos incluyó a la iglesia. Mira qué privilegio, ¿va? Sin ser dignos, hermano. Porque yo, le voy a hablar yo de mi persona, yo no sé usted, pero yo no soy digno ni de ser hijo de Dios. No soy digno de que me haya redimido con su sangre y perdonado mis pecados. No soy digno de que me haya puesto mi nombre en el libro de la vida. Yo no soy digno, yo no sé usted, pero gracias a la misericordia del Padre, que por medio de su Hijo, Él me llamó, Él me buscó, Él me limpió y Él me puso en el libro de la vida mi nombre. Por eso que como amor y como orgullo le sirvo a mi Salvador. Y no importa si vienen críticas, no importa si me dejan medio mundo, no importa si me señalan con tal que lo que me digan de mí yo no lo
satisface. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Se siente victoriosa. ¿Y por qué no ora, pues? Oraciones de francotiradores. A ver si aguanto, pastor. ¿Sabe qué es eso? Símbolo de que no oran en casa. Si supiera, pastor, que voy cansado. Pero ¿por qué se afana trabajando todo el día? Y no le da gracias a Dios. Qué silencio, ¿eh? Pachito estaba el agua. Sí, porque si usted no ora, se lo va a devorar el diablo. Mira, hermano, se supone que los pastores son los que más oran. Y hoy en día, estadísticamente, de 5 años para acá, muchos pastores han dejado sus propias esposas por irse con una oveja más joven. La pregunta del siglo es: ¿estarán dependiendo de Dios? ¿O será que ya no oran? Y el que no ora, se lo devora el diablo. Porque el creyente, oiga, así como comemos 3 veces al día, el creyente necesita llenarse de la presencia de Dios, llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la gloria de Dios. Cuando usted alaba a Dios en su trabajo, cuando usted alaba a Dios donde usted se mueve, la gloria de Dios está con usted. Y aunque venga la tentación, usted la va a resistir. Pero si no hay presencia de Dios, cualquier coqueteo de vieja chuletuda se lo lleva el diablo. Hay muchos pastores que ya están caídos, pero no se quieren confesar que están caídos. Porque cualquier laxiviosa que pasa, ese es pecado, esa inmundicia. Pero ustedes no son de esos, va, pueblo. No vienen, solo cuando andan con su vieja medio andan ahí. Pero cuando andan solos parecen pirañas. Y ustedes mujeres solo cuando andan con su marido andan medias sujetas, pero cuando andan solas parecen pirañitas. A su nombre. ¿Están vivas? ¿Están vivos? ¿Es verdad? Ah, vaya pues. Ya tomé su tarde. Oye, qué lindo. En Cristo Él murió. ¿Y qué dice la parte del final del contexto? Para pasar a otro punto. Así también nosotros andemos en vida vieja. ¿En vida qué? Ah, entonces quiere decir que el viejo hombre y la vieja mujer tiene que morir en los pies de Cristo bajo la sepultura del bautismo de agua. Entonces el que ya se bautizó y anda de coqueto, ese no ha nacido de nuevo. Quizás lo hizo porque le dijo, tenés que bautizarte. No, yo siempre digo que el bautismo tiene que salir de aquí, porque ya no es para agradar a los hombres, para agradar al Señor. Entonces, ¿habrán muchos caídos aquí o solo de los que nos están viendo? ¿Ah? Muchos están suspirando aquí. ¿Y por qué suspiran los de este lado? Y para acá se pasó la fiebre. Está peludo. Cuarto punto. Ah, no sé, ahí estamos todavía en el tercero, ¿va? Alguien de acá, 8:11 del mismo libro de Romanos. Ponga atención a lo que estamos leyendo. Porque Dios nos está hablando para que no caigamos de la gracia, para que no pequemos, para que la justificación que el Padre nos ha hecho en su Hijo permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque la gracia que usted y yo tenemos, iglesia, es la gracia irresistible. ¿Qué es eso? Que va a resistir toda tentación del enemigo. Léamelo cualquiera. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vosotros, a vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Gracias. Oiga, que éramos antes cuerpos mortales. Pero hoy, con la presencia de Dios, yo creo que ahí está la presencia de Dios contigo. Con la presencia de Dios en nosotros, su espíritu, que antes nuestro cuerpo era mortal, nos ha vivificado. ¿Qué es vivificar? Que ya no pensamos como antes pensábamos. Ahora, ¿sabe cómo pensamos?
pensamos como el Padre piensa, porque el Padre piensa salvar a ricos y pobres. El Padre piensa libertar a los cautivos, libertar a los muertos en pecado, romper las cadenas de las prisiones de oscuridad. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo, que viene sobre los cuerpos mortales, lo liberta de la muerte y del pecado mismo. Alabado sea Dios. Digamos que ya no podemos pensar a saber qué voy a hacer mañana, mi vida. Santiago dice, lea cuando tenga tiempo, Santiago dice, no diga voy a hacer esto y lo otro. No, porque eso ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Porque hoy podemos pensar así, pero puedo imaginar que a medianoche estiramos los caites. Y de repente, mi amor, y aquel bien helado, bien tieso. Mi amor. Y mi amor, ni fu ni fa. Entonces ya se murió. Usted y yo ya no podemos pensar como el mundo piensa. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí. Y dice Dios, el mañana no es tuyo. El mañana me pertenece a mí. Ni el pastor puede decir, vamos a hacer esto. No, si al Padre le place, lo vamos a hacer. Porque no voy a hacer que el que muera primero es el ministro. Entonces, pero el pastor dijo y ya se fue, bye bye. ¿Por qué? Porque el pensar en el reino es ver la obra de Dios con amor, con pasión, con entrega, con búsqueda. Mira, hermano, hay mucho que hacer en el reino del Padre. Pero los hombres y las mujeres carnales no piensan en hacer el reino. Piensan en satisfacerse, en hacer su deseo, su voluntad. Pero gracias a Dios que aquí solo espirituales, a ver. Porque nuestros cuerpos mortales, y por su espíritu que mora en vosotros, digamos que ese cuerpo mortal ya fue desatado. Espero en Dios no equivocarme. Como cuarto punto, esos beneficios de ser hijo de Dios nos trae en la resurrección una esperanza de que en vida podemos estar seguros, confiando, intercediendo constantemente. Porque yo no creo en esos cristianos que oraciones de mendigos hacemos en veces. Padre, aquí estoy. Gracias, Señor. Ni gracias de Dios solo es Padre. Ya me oíste, ¿verdad? ¿Cómo que Dios es mensajero de nosotros? No, humillémonos, postrémonos y esperemos. Si Jehová provee, gloria a Dios. Si Jehová no responde, gloria a Dios. Pero Dios no te va a dejar, porque Él dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Usted clame a Dios, espera en Dios, sirva a Dios, que en su tiempo viene el beneficio de ese esperar en el Señor. ¿Cuál va a ser el beneficio final suyo y mío? La resurrección de entre los muertos. Ese es un beneficio grande, hermano, que nadie lo cree, porque los indoctos y los ateos dicen que eso es falsedad y filosofía que nos han dado a tragar los pastores. Mire, qué bruto el diablo, ¿va? Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué es filosofía o es realidad? ¿Qué es filosofía o realidad? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo espera? Bueno, si lo espera, santifiquemos. Las mujeres ya no andan viendo muchas novelas, porque hay viejas cristianas noveleras. Y los varones, está bien que vean noticias, pero no se metan mucho a eso. Repose mejor en Dios. ¿Qué reposar en Dios? Padre, aquí está Dan. ¿Y qué pasó? Mejor me voy a poner yo, pues, para que no. Padre, aquí está tu siervo, madre. Y Marito tiene esto y lo otro. Y dice, ya lo sé, dice. Pero seguí, te quiero oír. Digo, Dios, no, yo no te quiero que estés dormido. Te quiero oír hablar conmigo. Padre, ya estás conmigo. Ya me voy a reposar igual que tú. ¿Por
hacia el Espíritu, sí. Pero el diablo no quiere que ores. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras, el enemigo es avergonzado. Pero cuando usted se lo pone ahí en la cabeza y le dice a Dios: niño, hijo, hija, levántate, despierta, que no venías a platicar conmigo. Ah, sí, Señor, pero es que estoy cansado, tú sabes. Pero cuando estás recibiendo los billetes allá, dime más por ser. Allí no se duerme. ¡Ey! ¿No te han mandado jugador? No. Ah, pues no mandes el paquete. Así como son para el negocio, sean para Dios, activos, adoradores, servidores, esforzados, porque el que se esfuerza será bendecido. El que está activo en el reino no le faltará nada. A su nombre, nada le va a faltar, porque la Biblia dice: clama a mí los justos y Jehová les oye. Digamos que Dios quiere que estemos activos. Amén, hermanitos. ¿Están vivos? Los de atrás hacen una cara, pero de bravo. Sigamos, hermanito. Ya les dije el cuarto punto. No, hombre. ¿Qué capítulo les dije? ¿8 qué? Ese es el punto 3. 8:34 es el punto 4. ¡Ja! Mentiroso. Y el padre de mentira es el diablo, hermano. ¿Si es cierto o no? Ya me la di. ¿Ya? ¿Quién me lo lee? Aquí. Léemelo, por favor. Verso 34, 8:34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Siga pues. Y es el que murió, más aún el que también resucitó, Oiga. en el que además está a la diestra de Dios, en el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué hace Cristo? Él intercede por nosotros. Pero oiga cómo empieza Pablo. ¿Quién es el que condenará? Hermano, si usted y yo vivimos apegados a las promesas de Dios, a la palabra de Él, y nos apartamos para Él y nos consagramos, no hay nadie que te condene. ¿Sabe por qué la gente empieza a señalarte? Por nuestros malos ejemplos y malos testimonios. Pero eso no quiere decir que Dios te va a condenar si en vida todavía recapacitas y dices: he fallado. A Dios no le agrada que yo de escondida me esté echando un purito, porque hay cristianos fumadores. Mira, hermano, hay cristianos que de escondida se echan todavía una cervecita hasta con piquetillo. Pero si este creyente mundano reflexiona, recapacita y dice: estoy haciendo lo incorrecto, voy a ir a Dios a que me perdone, voy a ir a Dios a reconciliarme, el Padre lo limpia, lo perdona, porque para eso está el Hijo de Dios intercediendo por usted y por mí día y noche. Eso no quiere decir que tenemos libertad para fornicar ni adulterar, no, tenemos libertad para servir al Rey de justicia. Alabado sea Dios. No somos llamados para estar en inmundicia, somos llamados a estar en justicia. Pero si hay de esos creyentes mujereros todavía que les gusta andar en los casinos, en los nightclubs, arrepiéntase, porque si usted sale de esa vida, no hay nadie que lo condene, porque el que tiene la autoridad para condenar es el Señor. Nadie en la tierra te puede condenar, ni los demonios, ni el mismo diablo. Él te acusa, él te señala. Cuando tú caminas con Dios y te caes de la gracia y empieza a señalarte, a acusarte el diablo y te dice: ¿te acuerdas cuando decías que eras cristiano? Ese es el padre de mentira. Sí, dígale: pero me voy a levantar, me voy a volver al Dios de los cielos. Él tendrá de mí misericordia y ciertamente hará misericordia
y usted, pero salga de esa vida de pecado, de engaño, de falsedad y de mentira, porque los beneficios de la resurrección de Cristo son para vida y vida en abundancia. Vuélvase a Dios, levántese de esa vida de pecado y Él lo va a justificar. Gloria a Dios. Mire qué lindo. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Ahí está. Esa es tu victoria y mi victoria. Permanecer en Cristo. Si te sales de Cristo, te llevó el tigre. A muchos ya se los llevó el tigre. Aquí uno ya están arullando ahí. Más aún dice el que también resucitó. Digamos que cuando Cristo murió, también resucitó. ¿Por quién resucitó Dios? Por los creyentes en la fe en Él. Porque muchos van a resucitar, pero no para vida eterna, sino para vergüenza eterna, dice Daniel. Amén, hermano. Además, venga a ponerme en orden allá. Esas maestras son bien aguadas. Dios, aleluya. Está a la diestra, dice, Cristo está a la diestra por usted y por mí, el que también intercede por nosotros. Digamos que no tenemos otro líder mejor, no tenemos otro pastor mejor como el Jesús. Muchos dicen, pero usted es mi pastor. Por misericordia, pero adelante llevamos nuestras cargas, hermano. Pero el mejor pastor y el mejor líder, que es Jesús, ese no te va a dejar. Ese te va a sostener y ese va a pelear tu batalla. Cuando le falles a Dios, cuando peques contra el Señor, levántate y reconcíliate con Él, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Como quinto punto, asegura al creyente la resurrección y la inmortalidad. Usted y yo somos inmortales, hermano. Te va a decir, pero no, pastor, usted y yo somos cuerpos, sí, pero acuérdese la promesa de Colosenses, ¿se acuerda? Que dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y a estos tres elementos que Dios puso en la vasija de barro, dice que los santificó el Señor para sí. Entonces digamos que el creyente es inmortal. ¿Por qué? Porque al líder que seguimos, al Salvador que seguimos, al que se levantó de los muertos, es inmortal, es eterno. Desde el principio hasta la eternidad, Él es inmortal. Por eso es que la fe del Hijo de Dios tiene que estar fundada no en los ídolos, no en las imágenes, sino en el Hijo del Dios vivo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es inmortal. Amén, hermanitos. Evangelio de Juan 14. ¿Quién me lo lee? 14, 19. Léemelo, por favor. Todavía un poco. El mundo no me verá más. Sí. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. ¿Qué estaba hablando Jesús? Pero un poco y vosotros no me veréis. ¿Y qué? Ahí no dice el mundo. El mundo no me verá más. Y el mundo no lo va a ver más. Pero vosotros, hablando de sus discípulos, de su iglesia. Pero los discípulos, ¿qué dicen? ¿Por qué? Porque usted y yo en Cristo somos inmortales. Hoy estamos y mañana estaremos en su presencia. Y aunque la sociedad no lo cree, y aunque los demonios no lo crean, la fe del creyente es que Jesús es inmortal. Y en Él somos inmortales. Hoy estamos y mañana estaremos en su presencia. Aleluya. Usted sostiene esa fe. ¿Y por qué anda ahí todo raquítico, hermano? Hoy en inglés, what?
a este lado. Jennifer, léelo, porque vos ni la Biblia abrís a la gana. Primero que Tesalonicenses 4:14. Ah, no, sí, Wilfredo, ¿tenés Biblia? No les digo, pues, así son los cristianos, es que son a la secreta. Te voy a recomendar esa película de un dominicano. Así es la gran biblita, como la que anda el santo niño Adán. Porque le da vergüenza, hermano, andar una Biblia grande. ¿Sabe? Cuando usted anda una Biblia grande, ¿qué es eso? La espada de la palabra de Dios. Con esa espada usted derriba a los gigantes. Con esa espada sujeta a los demonios. Con esa espada los cautivos son libres. Porque la palabra de Dios tiene poder. Es viva, 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 poderosa. Y ese actor de esa película es un dominicano y se enamora de una muchacha modelo. Era hija de creyentes y se cayó de la gracia. Solo andaba en los gimnasios, le gustaba lucir los pedazos de plástico de boobie. 4:14. Y fíjese, hermano, que se enamoró ese cristiano y empezó a seguirla. Y él, para conquistarla, le decía que era ingeniero, que era del FBI, que puye mentira. Pero había uno que se había pegado a él, que era espiritual. Decía, me gusta porque tú eres esto y lo otro. Él se sentía la mamá de Tanzania. Pero la realidad del evangelio estaba lejos de él. Y él decía, vamos a ir a predicar a las calles. Sí, pero cuando la veía, esa muchacha tiraba la Biblia y se perdía. Ojalá que no hayan esa clase de creyentes hoy, que les da vergüenza decir que son hijos de Dios y que son creyentes para la gloria de Dios. A usted no le tiene que dar vergüenza, hermano, andar con un libro. Por eso que las iglesias modernas de la apostasía no andan Biblia, solo andan teléfono. Qué bruto el diablo como estos líderes falsos. Y si me están siguiendo, manden esos mensajes, pero enseñen a los miembros que anden en sus manos la palabra de Dios, no el teléfono inteligente, porque eso hoy está y mañana ya no existe. Pero la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Amén, hermanita, que me está viendo. Oiga. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gracias. Es una promesa, ¿sí o no? Y esa promesa no es de los hombres. Esa promesa vino de Dios a través de su Hijo. Y esa promesa nos está reafirmando que en Él somos inmortales. Claro. No se aparte de la gracia. No viva como le dé la gana. Viva la palabra. Viva apartado. Viva consagrados, santificados. Los hombres que mueren en pecado son inmortales, pero su eternidad estará en el lugar del lago de fuego y azufre. Son dos cosas diferentes. Entonces, Pablo veía esa inmortalidad. Que él traerá, ¿qué? A mí ya se me olvidó. ¿Qué dijo, hermanita? Traerá dolores y consecuencias de mí. Esto se lleva. Traerá Dios con Jesús a los que murieron. Traerá Dios los que murieron con él, pero muchos tienen traerá dolor y miseria. No, estos cristianos. Ay, Padre Santo. Como sexto punto, asegura el día del juicio para el pecador. Pero porque usted ya somos regenerados, limpiados en su sangre, Dios ya no nos ve como pecadores. Dios ya nos ve justificados. De este juicio Dios le está hablando a los que están lejos de la gracia de Él. Si usted está lejos, acérquese. Y si está dentro del redil, pero que está en los pensamientos y dice, es que me gusta el evangelio, pero también me gusta la vecina. Tenga cuidado, no sea choco.
Hechos 17:31, oiga lo que dice, hablando de su hijo. El apóstol Pablo tenía bien definido, ¿quién lo lee? Cualquiera, joven, jovencita. 17:31. Yo sé lo que ahí dice, pero quiero que lo lea usted. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias. Aquí Pablo estaba viendo la esperanza en Jesús. No hay otro. Y respeto a los que dicen, no, mi virgencita, no, mi santito, pero eso no tiene poder. No tiene eficacia para hacer milagros, no tiene eficacia para perdonar pecados, ni mucho menos para resucitar de los muertos. El único que el Padre estableció y reconoció como el autor, como juez de vivos y muertos, fue aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, a su Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. A él el Padre le designó, dándole autoridad para ejecutar el juicio. Miren qué lindo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, ya hablando de Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado dentro de los muertos. Miren qué hermoso. No hay otro. No hay otro como él. Se pueden imitar, pero la imitación es diferente al original. Entonces, iglesia, tengamos fe. No desmaye. Esfuércese en la gracia. Esfuércese en el reino que en su tiempo trae beneficios, trae recompensa. Pero otra vez, qué cansado, qué aburrido. El que piensa así es porque anda en la mente carnal. Pero el que ya anda con Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene los pensamientos de Cristo, para él o para ella es un deleite ir a la casa del Rey. Es un deleite ir a la presencia de Dios y le dice: Padre, cansado, pero aquí estoy con el deseo de adorarte. Señor, aquí estoy débil, pero he venido a recibir mi bendición. Señor, aquí estoy enfermo, pero sé que tú me vas a sanar. Hay un despertar, hay un deseo al espiritual, pero el carnal no, hombre. ¿Y por qué no venir? Fíjense, hermano, el carnal es bien difícil de entenderlo, pero el espiritual es más sensible hasta para tratarlo. Porque para él, hermano, yo me acuerdo cuando yo recién convertido estaba enamorado en el primer amor. Tengo todavía tiempo, hermano, 8 horas más. Y me decía el coordinador de jóvenes: Marito, nos toca ir a las calles. Amén, vámonos. Marito, hoy nos toca ir a las montañas a llevar estos hipotes garrapatosos a que adoren a Dios. Vámonos. Marito, hoy es vigilia. Vámonos. Nunca decía no. Y eso me ocasionó problemas con mi familia. Porque un hijo de dominio no puede hacer lo que le da la gana. Si papá y mamá dicen que no y se ponen los moños, bien difícil, hermano. Entonces, al soltero le es mejor servir a Dios. Porque cuando ya se casa y salió barrigón de la mujer: ay, pastor, no voy a ir porque mi esposa está panzona. ¿Cómo que él es el barrigón? ¿A su nombre? Bendito, ¿no? Por eso es que el soltero tiene libertad para todo. Pero el casado dice: cuide de su mujer. Mire, dolor de cabeza queremos. Porque uno de novio es una cosa, ya de casado, ahí sale la gatúbela y sale el tigre. Y porque los dos son fieras, ahí. Cuando ¿qué te pasó? Anoche ve que me corté con la navaja.
Y eso te va a traer problemas porque estás en la gracia del primer amor. Pero eso te trae gloria. Y te trae más gloria. Porque yo solo me acuerdo que yo solo ponía en medio de las manos y rapidito sanaba Dios a los enfermos. Fíjese. Y cuando en un evento en el estadio Flor Blanca, me acuerdo yo que el predicador empezó a llamar a los enfermos y todos salieron a la carrera, los de blanquito y negro, y yo allá me quedé en el segundo nivel. Y el predicador decía, G. Ávila, ahí estábamos de Ujieres en esa campaña del siervo, decía, ¿y qué esperas tú? Me decía, para bajar. Baja, que a ti te quiere usar el Señor. Y yo me quedaba ahí, señores, mira, tantos que están allá, úsalos a ellos. Y 4 veces me dijo, ¿y qué esperas tú? Hasta que levantó la mano y dijo, tú estás allá arriba, corre, baja, porque a ti te va a usar el Señor. Por eso es que yo no creo en esos ministerios que son pagados para que cuando diga el ministro una palabra de sanidad, ellos se incorporen y caminan. No, Dios no es chantajista, Dios no cobra por los milagros. Él lo hace por amor y por gracia. Y todavía yo bajé bien sereno, así, bien, como tenso, y decía, tanto que hay ahí, usa los padres. Y todavía iba tenso ahí, bien tranquilo. Me dice un coordinador, ¡corre, siervo! Sí, siervo, o sea, ya hay mucho, ¿no? Pero corre, me dijo. Y llego enfrente de una mujer de silla de ruedas. Le digo, señor, ¿y a quién le pongo manos y tantos que hay aquí? Está duro, le digo. Y oiga la voz de Dios a través del que estaba arriba. ¿Qué esperas ponerle mano a esa que tienes enfrente, pues? Y me le acerco para la gloria de Dios. Le estoy hablando de los años 96, 97, hermano. Cuando la cucaracha todavía brincaba y hoy ya ni brinca. Y le digo, mujer, le digo, ¿tú crees que Jesús te puede levantar de esa silla de ruedas? Sí. Si cualquier enfermo cree, hermano. Si el problema es que cuando ya reciben el milagro se les olvida. Pero estorbado, ellos creen que hasta que el diablo le va a hacer un milagro, si ellos creen. ¿Estás segura, mujer? Sí. La tercera vez. ¿Estás segura que Jesús te va a sanar? Sí. Levántate y camina. Oiga, una oración nada que sana. Ay, no, este es cuando empiezo a orar por diferentes necesidades, yo quedo así. Pero en esa época, fuerza física, vigor espiritual, era una chulada. Algo han dejado mal. Tienen que coordinar eso ustedes. Todos. Cuando yo le digo, mujer, levántate y camina porque Jesús te sana y te y se metió una mujer que estaba a la par de ella. Le digo, si mi mamá se cae, lo demándole. Apártese, hija del diablo, le dije. Porque aquí no es el trato con usted, es el trato de Dios con ella, le dije. Pero ahí ya vino el diablo a poner miedo en mí. Le cerré los ojos y le dije, Señor, ya oíste la amenaza del diablo. Le dije, si la bota se me llevó el diablo, le dije. Pero oiga, cuando yo estaba en esa guerra espiritual, porque la duda llegó, Dios me reafirmaba con el que estaba arriba. Me decía, no te preocupes que yo estoy en el asunto. Cuando le dije, mujer, le dije, 3 pasos vas a dar, yo te voy a llevar la mano. El cuarto, si te caes, es porque dudaste de Jesús. Porque el cuarto paso, le dije, lo vas a dar tú con el Señor, le dije. Pero cuando llegué al tercero y ya íbamos al cuarto, le dije, mujer, ¿tú crees que Jesús te va a sanar? Amén, me dijo. Camina, pues. Y yo le digo, Padre, que no se vaya a caer, Padre, que no se vaya a caer, Padre, reprende ese demonio, Padre. Cuando de repente oí el bullicio que decían, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. La curiosidad entró en mí y abrí mis ojos. ¿Sabe quién andaba en la plataforma? Corriendo.
y saltando. La mujer que Dios me hizo que la llevara 3 pasos. Por eso es que yo no creo en cuentos de viejas, de esos grandes ministerios que para que se vea la gloria de Dios tienen santeros debajo de los altares haciendo sus artimañas del diablo. No, Dios no es santero, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y si a Él le place levantar un paralítico, lo levanta sin nada que hacer en la tierra. Es que cuando Richard Cano, un presidente de una iglesia americana de acá, me dijo: queremos que trabajes como pastor con nosotros acá. Hemos visto tu récord, tu testimonio y las maravillas que Dios hace. Solo que no vayas a orar por el derramamiento de espíritu, no vayas a poner manos sobre los enfermos. Yo le dije: ¿cómo vas a creer, hijo del diablo? Le decía: a mí me ha usado Dios para sanar de cáncer, levantar mujeres de silla de ruedas. Le está loco el diablo. Y tú le dices: dame permiso, ya me voy. Le digo: oiga, ¿cómo va a creer que vamos a dejar de creer en eso? Entonces, hermano, la gloria de Dios no se ha ido de su altar, porque todavía hay gente que creemos y esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Y oiga qué duro fue para mí, hermano, porque solo la estuve cuidando unos días a esta mujer, y se la di a un diácono del ministerio y le dijo: cuídala. ¿Sabe por qué yo no la visitaba? La mujer me hablaba que quería que yo la visitara. ¿Y sabe por qué yo no la visitaba? Porque era mujer de dinero de nuestro país, del escalón. ¿Y qué iba a pasar si yo iba? Lo primero que yo decía: este ni billete tiene, ¿cómo es que lo estás invitando en nuestra gran residencia? Y ella lloraba y me decía: venga, siervo, que mi familia lo conozca, yo le he hablado de usted. No, siervo, aquí a distancia vamos a estar orándole, pero duele. Ojalá que esté perseverando, o si ya se la llevó, que se haya muerto en la gracia de Dios. Amén, hermano. Entonces, su vida déjese usar por el poder del resucitado. Cuando el poder del resucitado esté en ustedes, de Cristo, cosas extraordinarias hará Dios. Pero no deje que el diablo le robe. No, créanme, cuando usted ore por alguien, aunque usted no tenga fe, dígale: Dios la va a sanar, y empiece a orar. Cuando de repente: hermano, a ver, que tenía usted, que en la chibola que tenía aquí se desapareció. Hermano, que yo tenía un tumor en la pata que cuando estiraba el pie sentía que me partía. Pero no, se te partió, hombre. Cuando oraste, lo sanó el Señor. Digamos que el Espíritu Santo de Dios en tu vida, con medio que le creas, Dios puede usar tu vida. Yo una vez infiltré, cuando vino Guillermo Maldonado, en una iglesia grande de morenos que le rentaron aquí, lo infiltré a Gerson, porque ellos son G12, aunque ellos no lo quieran aceptar, son G12 apóstatas. Y yo lo infiltré a Gerson, le dije: va a ser 3 días de campaña, ponle atención en los milagros que se van a dar, que dicen que se dan. Ponle atención. Él el primer día, el viernes, venía impactado. Ay, pastor, papá, viera qué rica fragancia. Pues sí, si usan diferentes aromas aromáticas, hermano. Y hasta el mono brinca y baila, pues. Pero pon atención en los milagros. Fíjate los rostros de los que pasaron al primer milagro que se dio, aunque los paralíticos caminan. Y bueno, me han impactado. Llegó el segundo y el sábado. Lo mismo, porque ellos ya tienen el orden que cuando dicen una palabra milagro, ellos empiezan a levantar, porque son pagados. ¿Y sabe qué pasó? Los mismos que pasaron el primer viernes, el primer día de campaña, pasaron. A ver, mira, me dijo: vos no sos cualquiera. Le digo: yo sé dónde estoy parado. Ve a hacer la campaña y ya vas a ver lo que va a pasar. Lo mismo, hermano. Dios no es mentiroso. Dios es ordenado y es perfecto. Hay un pastor en el valle que con él íbamos a trabajar en el ministerio y chocábamos porque yo soy así, pum, pum, pum. Y él me decía: pastor, bájale. No. Cuando Dios me mostró que tenía un diploma, ordenamiento ministerial de G12, decía, y yo le decía a mi hijo:
porque a él lo querían como hijo. ¿Sabes por qué no chocamos con este ministro? Le digo, porque él es un ministro apóstata y yo no, le digo. Yo sé que por eso no chocamos, le digo. Pero óyeme bien, le digo, te van a invitar a tu casa, te van a decir que entres a su sala y después te van a invitar a su cuarto, con respeto. O sea, usted no lo invitan a entrar, no entre. ¿Está bien, papá? A los 5 o 10 minutos, hey, hijo, pasa al cuarto, melo, si tú eres de casa, ¿no? Yo le dije, cuando tú entres, enfrente vas a ver ese gran título. Después va a decir, tenía razón mi papá, le dijo. Cuando él lo vio, ordenamiento ministerial del G12 al apóstol Racachín, que me pica la lengua para decir el nombre, porque ustedes los del valle lo conocen. Pues no, chambroso. Dale palmas a Jesús. Si dan ganas, porque son ministerios que florecen, porque no hay santidad, no se corrige, ni se exhorta el pecado, ni las modas. Es lo que más se mueve en esas iglesias. Las modas, el paganismo y el pecado. Cuando él llegó ese domingo y llegó el lunes a la casa, él venía a amarme. Wow, man. No sos cualquier pastor, man. Yo sé, man. Desde ahí cortó Dios todo eso con él. Entonces, hermano, la verdad siempre va a prevalecer y siempre va a ser libre a los que quieran ser libres. Amado y buen Dios que estás en los cielos, que estos pequeños ejemplos y testimonios que tú das fe de que no es mentira lo que hemos hablado, Señor, te pido, Señor, que la fe de tus hijos, tus hijas, tu pueblo, tu iglesia, la que ha sido comprada a precio de sangre, Señor, crezca la fe en cada miembro. Llévese la gloria desde ahora y siempre, Señor, y que su pueblo sea celoso y se guarde para ti. Dios mío, que no haya en tu pueblo deseo del mundo, sino que hayan deseo de hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo ahora, mañana y siempre. Gracias te damos, Jesús. Llévese la gloria.